Hola mis hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios de que nos ha guardado en medio de esta situación que el país está viviendo. Hoy quiero compartirles una palabra de la palabra de Dios, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y a este tema yo le he puesto aspectos de la iglesia que quiere establecer el Señor. Y lo vamos a ver en Mateo 16, 18. Pero antes de eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias por este tiempo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea puesta en el corazón de cada uno de los hermanos, Señor, que hable a la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Mateo 16, 18, que dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Pues aquí vemos cómo el Señor está hablando, ¿verdad? En este evangelio le está hablando a la iglesia, donde Él está estableciendo la iglesia antes de llegar a la cruz. Y bien, dice, en el mundo de hoy son muchas las tinieblas espirituales que están arropando este mundo. Y la oposición al Espíritu de Cristo cada día es más fuerte. Los retos se han intensificado para la iglesia del Señor y tenemos que estar preparados para enfrentar estas circunstancias. Debemos ser una iglesia que caminemos en el fuego de la presencia de Dios y que nos presentemos al mundo como una iglesia de poder que tiene identidad aquí en la tierra. Pues así es esta palabra, ¿verdad? Nos está hablando de esa iglesia, ya que somos el templo de Dios, ya que somos esas piedras vivas. El Señor está diciendo cómo debemos de presentarnos a este mundo que está pasando por tinieblas, porque la palabra de Dios dice, y tinieblas están cubriendo la tierra. Bien, aquí vemos, ¿verdad?, aspectos de la iglesia que quiere establecer el Señor. Vemos aquí, la iglesia de Cristo tiene identidad y revela su propósito. Nosotros como iglesia de Dios debemos de tener una identidad y debemos de tener ese propósito, ¿verdad? El propósito por el cual hemos sido llamados a predicar, a llevar la palabra a todo aquel necesitado. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que llevar la palabra a todos los confinamientos del mundo, o sea, a todas las personas. La iglesia de Cristo tiene identidad y revela su propósito. Primera de Pedro 5:9 dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Somos una simiente sobrenatural. Poseemos un ministerio sobrenatural, separados para vivir una relación con Dios, comprados por una sangre sobrenatural, que es la sangre de Cristo. Esta es la iglesia que conoce su dirección y mantiene una revelación fresca de Dios y que declara lo que Él está diciendo ahora para esta generación. Y las que vendrán, una iglesia que transforma por medio de un testimonio vivo con demostración de poder. Pues bien, aquí vemos, ¿verdad?, cómo nosotros tenemos que dar a conocer ese poder que el Señor nos ha dado. Manifestar la luz a estas generaciones que están viviendo en tinieblas, pero que Cristo nos ha escogido
como esa luz para poder llevar su palabra. En Lucas 10:19 dice la palabra de Dios: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes, alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. En esto el mundo conocerá nuestra identidad cuando te vean ejerciendo nuestra posición de autoridad en el reino de Dios y sobre nuestros enemigos, el diablo y sus demonios, bajo la autoridad de Cristo, porque te ha dado potestad para atar en la tierra y en el cielo. No porque eres tú el que ordena, sino el que obedeces tú. Los cielos ordenan y tú obedeces. Si desconoces su identidad, usted no podrá hacerle frente a su enemigo. Realmente tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Dice la palabra que Cristo nos ha dado su poder. Dice la palabra que Él es el único que opera en nuestra vida. No porque nosotros lo hagamos, sino porque Él es el que lo hace a través de nosotros. Entonces dice la palabra aquí que Él nos ha dado poder y autoridad. Nosotros podemos orar, nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no conocemos nuestra identidad, que es en Cristo Jesús, simplemente no sucederá nada. Pero yo creo que como iglesia, con el poder que Dios nos ha dado, y que cada momento buscamos su presencia, Él está obrando sobrenaturalmente en nuestra vida. La iglesia de Cristo es una reunión firme. O sea, nosotros como cuerpo tenemos que estar unidos, tenemos que estar reunidos con esa firmeza, con esa fe, con esa creencia de que el Señor está en medio de nosotros. En 2 de Timoteo 2:19, la palabra de Dios dice así: pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen y a todos los que le invocan. El nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Desde que nosotros llegamos a Cristo, sabemos quién es nuestro Señor. Sabemos que desde ese momento, si nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo a través de Cristo, empezamos a ser apartados de este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. El fundamento, la base de un edificio, de una institución o de un sistema basado en la verdad de Dios está firme y teniendo este sello. Pues sí, tenemos el sello, que es el sello del Espíritu Santo. Tenemos la verdad, que es la palabra. Y tenemos, ¿verdad?, lo más hermoso, que estamos unidos. Cada uno como piedras vivas. Cada uno estamos instituidos en el poder de Dios. Vemos otro aspecto de la iglesia y dice la palabra: en Mateo 5:14 y 16 dice: ustedes son luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Nosotros somos reflectores de Cristo y nos ha dado la luz de su Espíritu.
para guiar a los hombres de vuelta a su Creador. Así como esa luz que el Señor nos ha escogido y ha depositado en nosotros, nosotros somos luz a los hombres que andan en tinieblas. Y es por eso que debemos de dar el mensaje de salvación. Es por eso que debemos de interceder por la gente que todavía está en el mundo. Y aún muchos que aunque están en la iglesia, hay muchos que siguen en tinieblas. Nuestra luz debe alumbrar donde está el hechicero, el brujo, el agorero. Siempre habrá un choque de energía. La luz de Cristo contra las tinieblas de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Y ciertamente así sucede. ¿Por qué? Porque a través de que nosotros somos luz, siempre vamos, como dijo el Señor, vamos a ser rechazados, no vamos a ser aceptados. Aún muchas veces en nuestra propia familia vamos a vivir ese rechazo. ¿Por qué? Porque la luz alumbra las tinieblas. Vamos a ver otra parte de la palabra de Dios. En Romanos 5, 20, 21 dice: la ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues la palabra de Dios dice que la palabra de Dios alumbra donde el pecado abunda, porque es ahí donde sobreabunda la gracia. Romanos 5, 20 y 21. Alumbra donde la luz de otras se extingue. Podemos ver cómo mucha gente busca ayuda por muchos medios, pero este mundo en nada puede ayudar. Este mundo en nada, ni la ciencia, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nada puede alumbrar, solamente Cristo. Su preciosa palabra, solamente el poder del Espíritu Santo. Su fuego es lo que puede alumbrar la vida del mundo, puede alumbrar la vida del hombre para que se vuelva de sus malos caminos. O sea, se vuelva de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es que dice aquí que la luz de muchos se está extinguiendo, o sea, se está apagando. Alumbra a todos los que están en la casa para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Desde el momento que llega la luz a un hogar, sea papá, sea mamá, sea el hermano, sea la hija, quien sea, llega la luz que es Cristo en su vida y empiezan a suceder cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque ha llegado la luz a esos hogares, ha llegado la luz a esas familias, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. La iglesia de Cristo prevalece contra el infierno. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Lucas 12:5. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, tengan miedo a él. Bueno, este está en Lucas 12:5. Y el término Hades significa lugares bajos, lugares de los muertos. Más tarde, utilizando como infierno, implica vivir una vida lejana de Dios, en oscuridad, morir separados de Dios. La iglesia sobrenatural es una iglesia de crecimiento. La iglesia de este siglo ha perdido su propósito y su visión de crecimiento, porque ha abandonado sus principios, ha reemplazado el conocimiento por el entretenimiento. Y así lo podemos ver, ¿verdad? Que la gente se ha olvidado de buscar día a día la palabra de Dios.
Muchas veces hay cristianos solamente de domingo. No hay cristianos de los 7 días de la semana. No hay cristianos de 24 horas que oren, que escudriñen la Biblia. No, sino que simplemente solamente se congregan los domingos y la Biblia regresa a ese lugar donde la dejan. Es por eso muy importante que aquí nos dice, ¿verdad?, que la iglesia, o sea, las personas que nos reunimos, han dejado a un lado al Señor, porque han abandonado sus principios, han reemplazado el conocimiento por el entretenimiento. El conocimiento, yo hago una pregunta, es decir, yo creo en Cristo, pero ¿realmente tendrás a Cristo? Porque creer es fácil, pero el tenerlo, el caminar agarrado de su mano de Él, el poner día a día su vida, su voluntad, a su cuidado, realmente se estará haciendo, simplemente se ha reemplazado por un entretenimiento, por la televisión, por la música, por las amistades, por la escuela, por muchas cosas se ha reemplazado. Y el Señor dice que eso no debe de ser así, porque se está adquiriendo entonces un alejamiento de Dios. En Oseas 4, 6 dice, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidaste las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Pues aquí es Dios hablando, ¿verdad? Es Oseas hablando cuando el Señor le trae esta palabra a su vida. El reemplazo del conocimiento causa la pérdida de nuestra posición legal como hijos de Dios. Cuando sustituimos el conocimiento de Dios por la vanagloria de este mundo, nos alejamos de su gloria para vivir de acuerdo al intelecto. A veces sale primero el razonamiento, a veces sale primero mi experiencia, a veces sale primero lo que yo creo que es de Dios. A la palabra de Dios ni le podemos añadir ni le podemos quitar, porque está bien claro. Dice, se apartó. O sea, el pueblo, los hijos de Dios se pueden perder, porque caen en una falsa fe, caen en su propio conocimiento. Es por eso que muchas veces decimos, es que ya no siento a Dios, es que oro y no me escucha. No, lo que pasa que está viniendo un enfriamiento, lo que pasa que la iglesia o esa persona se está apartando. No ora, no intercede, no busca la presencia de Dios. Y es algo que el ser humano empieza a sentir más atracción por lo del mundo que por volverse a enamorar de su primer amor. Rechazar el conocimiento divino de Dios equivale a despreciar lo que Dios está haciendo. A veces, muy sutilmente, nos damos cuenta, ¿verdad? Usted a lo mejor me puede decir, no, es que yo no rechazo a Dios. A veces nos tenemos que sentar a solas, meditar hasta dónde o en qué lugar dejé a Dios sentado. ¿En qué lugar dejé al Espíritu plantado? Esa es la verdad. Porque a veces podemos hablar mucho de Dios, pero realmente darnos cuenta si Él está obrando, operando y actuando en mi vida y yo estoy haciendo lo que he adquirido como un conocimiento o como ese amor
fiel que le tengo al Señor, realmente. Es por eso que el rechazar el conocimiento divino de Dios, que es su palabra, equivale a despreciar lo que Dios está haciendo y ya ha hecho en nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice la palabra de Dios: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Pablo decía, no apaguen el Espíritu. Y muchos me podrán decir, no, es que yo no lo apago. Vuelvo otra vez a lo mismo. Solamente metámonos unos minutos al closet y escudriñemos nuestro corazón, y siendo realmente sinceros, honestos, veamos si realmente no hemos apagado el Espíritu Santo a través de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decimos o de cómo nos conducimos. Porque los que conocemos de Dios, por el Espíritu lo conocemos. El Espíritu es quien nos constituye en un organismo vivo en Cristo y quien nos da un crecimiento diario en su palabra a través de la comunión que tenemos con Él. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues he llegado a fin de esta enseñanza y voy a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente esta es la iglesia, Señor, que tú anhelas. Que seamos una iglesia, Señor, en la que nos levantemos como esos guerreros, en la que nos levantemos como esas columnas, en la que nos levantemos, Señor, como esos intercesores, a pelear la buena batalla en estos tiempos tan difíciles. Esa es la iglesia. Por eso a cada uno, Señor, lo has constituido, lo has puesto como piedras vivas, Padre, para poder testificar de tu poder, para poder testificar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cuáles son los aspectos de la iglesia que tú realmente quieres establecer, o ya has establecido, mejor dicho, papá, que ya le estableciste a través de la sangre de Cristo, pero que deseas que cada uno del que te conoce, Señor, se levante realmente como ese hijo tuyo, Padre, para hacer la obra y cumpla con el llamado con el que tú lo has escogido. Padre, toca los corazones de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos. Amén. El Señor los bendice, los guarde. El Señor sea obrando en su vida. Y pues bien, vamos a pasar a otro momento. Vamos a pasar a otro momento, que son las ofrendas. Hola mis hermanas, buenas noches. Pues vamos a recoger las ofrendas, así que yo te pido que prepares tus ofrendas y tus diezmos para que mañana los puedas dar en tu sobre. Y si tú no tienes un sobre, pues mañana lo puedes pedir en la iglesia. Y vamos a leer Primera de Reyes 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y nos dice, en esta parte yo te pido que si tienes cómo subrayarla, lo hagas, porque dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y pues
En esta palabra nos dice que nosotros no solamente es de ir y dar nuestra ofrenda o nuestro diezmo o la primicia que hemos dado, sino que a Dios lo que le importa es que nosotros guardemos en nuestro corazón qué es ofrendar, qué es diezmar. ¿Y cómo es esto? Guardando sus decretos, guardando su palabra que hoy nos dio, las palabras que nos han dado en estos días. Y hay una parte muy importante en donde adelantito dice, para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado, diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, y ahí dice el Señor, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Y aquí le hablaban a David. David le hablaba a Salomón y decía, si tú les dices a tus generaciones que sigan estos estatutos, jamás va a faltar nada en tu trono, jamás va a faltar hombre en tu trono. Y es lo que Dios hoy nos viene a decir, que si nosotros desde ahorita empezamos a enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo a ofrendar, a dar nuestro diezmo, nuestra primicia, a dar testimonio de que nosotros recibimos de parte de Dios, ellos van a seguir ese mismo ejemplo y jamás a tus generaciones les va a faltar algo. Así que yo te pido que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que me acompañes a orar rápidamente por nuestros diezmos y ofrendas. Y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por la palabra que hoy nos diste. Hoy declaramos, Señor, tu bendición sobre nuestras generaciones, Señor. Declaramos que tus primicias, Señor, que tus diezmos, Señor, aun que tus mandamientos, Señor, que tus estatutos son puestos, Señor, en el corazón de nuestra familia, Señor, en el corazón de nuestros hijos, de nuestras generaciones, Padre, para que nunca haga falta tu provisión, Señor, en nuestro hogar. Y hoy, Señor, te entregamos, Espíritu Santo, estos diezmos y estas ofrendas. Multiplícalas, Señor, que estas ofrendas sirvan para la expansión de tu reino y que cada vez más, Señor, seamos más agregados a la cosecha, Señor, de la iglesia, Padre. Que cada vez más la iglesia crezca, Señor, en personas, Señor, en bendiciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, mis hermanos, mañana los esperamos en el lienzo charro. Yo te invito a que si tú te llegas a sentir mal, pues no te presentes, pero si no, te esperamos el día de mañana. En la mañana a las 10 de la mañana, en el nombre de Jesús, estamos despedidos y pues hasta luego.